¿Alguna vez has vivido una infidelidad y quieres saber cómo llevarlo en terapia? Pues quédate en este episodio porque lo vamos a ir revisando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón por estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y el día de hoy en este podcast Conversando con el Elefante vamos a tener uno de esos casos de Sofía o Luis. Y el día de hoy le va a tocar a Sofía, que si eres nuevo en este canal sabrás que Sofía y Luis son personajes inventados para poder empezar a revisar temas que normalmente pueden llegar a terapia o que tal vez tú estás viviendo una situación similar y quieres saber cómo se aborda desde la terapia alguna situación. En esta ocasión, Sofía, que es un personaje inventado por la inteligencia artificial, va a vivir una situación de infidelidad y vamos a tener que revisar justamente qué es lo que se hace en este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con la parte inicial que siempre es en este tipo de casos, que es poder abordar el tema del perfil de Sofía, cuál es la situación, y a partir de ello vamos a ir hablando sobre qué hacer en este tipo de situaciones. Híjole, creo que te va a tocar más a ti como terapeuta de pareja, pero aquí voy. A ver. Vale. La relación entre Sofía y Luis comenzó hace 3 años con una fase de idilio intensa, lo que precipitó la decisión de irse a vivir juntos y casarse rápidamente. Sofía de 27 años. Ambos compartían ambición profesional y una fuerte atracción. El primer año fue un periodo de gran conexión y apasionamiento. La pareja se percibía como estable y admirada por el entorno, reforzando su compromiso prematuramente. Segundo año, con la incursión en la vida laboral adulta, la dinámica cambió drásticamente. Luis se centró en su nuevo y demandante empleo, volviéndose ausente y reservado. La comunicación se tornó funcional y superficial, limitándose a temas logísticos. Se instaló una evitación activa del conflicto donde ambos ignoraban el creciente vacío emocional. Tercer año, la relación se sostuvo por la rutina y las expectativas sociales, pero estaba emocionalmente estancada. Sofía se sentía sola e insatisfecha, mientras que Luis experimentaba una profunda sensación de aburrimiento y carencia dentro de la vida conyugal. Se convirtieron en compañeros de piso antes que en cónyuges. Motivos de la infidelidad de Luis. La infidelidad de Luis, de 27 años, fue el resultado de una combinación de carencias personales y conyugales. Primero que nada, insatisfacción emocional y evasión. Luis buscó en la relación extramatrimonial una fuente de validación, novedad y excitación para escapar de la monotonía y la rutina percibida en el matrimonio. Punto número 2. Baja tolerancia a la frustración y miedo al conflicto. Utilizó la infidelidad como una vía de escape inmadura, gracias Gemini, ante la incapacidad de confrontar o comunicar sus necesidades de cambio a Sofía o de reconocer su propia infelicidad. Y tercera, búsqueda de autoafirmación. La infidelidad le proporcionó un boost narcisista, haciéndole sentir deseado y vivo de nuevo. Emociones que había dejado de experimentar con su esposa. La forma en la que Sofía se enteró, la mejor parte del chismecito. El descubrimiento fue accidental y traumático para Sofía. Sofía tomó la tableta de Luis, que él había dejado desbloqueada en la cama antes de entrar a bañarse. Una notificación emergente de una aplicación de mensajería no habitual expuso un fragmento de una conversación íntima. Al abrirla, Sofía descubrió meses de mensajes, fotos y declaraciones de afecto, revelando que no fue un desliz físico, sino un vínculo emocional y sexual prolongado. El impacto fue de shock al confrontar la prueba irrefutable de la extensa traición. Y bueno, los motivos de consulta de Sofía. Recordemos que tenemos a Sofía, no tenemos a la pareja en terapia, en este caso particular. Sofía busca ayuda debido al trauma y la desorganización emocional causados por el evento. 1. Manejo del trauma agudo. Necesidad de procesar y regular las emociones intensas como la rabia, la tristeza, la humillación y el shock profundo. 2. Crisis de identidad y autoestima. Deterioro de la imagen propia y cuestionamiento de valor como esposa y persona. Preguntas constantes sobre qué falló en ella. 3. Inseguridad y desconfianza radical.
pérdida total de la fe en Luis, en la relación y en el futuro, manifestada en hipervigilancia y ansiedad constante. 4. Parálisis en la toma de decisiones. Incapacidad para determinar si el camino es la separación inmediata o el intento de reconstrucción del matrimonio. Y 5. Síntomas somáticos. Posibles alteraciones del sueño, insomnio o hipersomnia. Cambios en el apetito y dificultad para concentrarse en las actividades diarias. Ok, vale. Y bueno, aquí tenemos una lista de objetivos en dado caso de pareja. ¿Te los mencionamos o no? Ok, vamos a abordar los objetivos terapéuticos si te parece bien ahorita, mientras vamos platicándolo. Justo por eso lo señalo. Si te parece bien, porque ya expusiste en buena medida lo que es el caso de Sofía. Y nos vamos a enfocar en Sofía. Y vamos a ir revisando justamente ahora este apartado de los objetivos terapéuticos, y también justamente vamos a revisar qué es lo que podemos hacer al respecto. Ahora, en ese sentido, bueno, lo primero que mencionaría es que este es un tema bastante usual, bastante común. Muy común de hecho, en terapia. Muy honestamente, no sé si tú que nos estás escuchando en este momento has vivido una situación así o has escuchado una situación similar, pero es bastante común incluso eso. O sea, la infidelidad termina siendo expuesta a partir de un error o de un mensajito que de pronto llega. Y esto es bastante común, sobre todo en el caso de Luis, donde ya lleva bastantes meses en el tema de la infidelidad. Muchas veces lo que ocurre es que ya tienes una rutina, ya tienes una forma de llevar tu vida, ya sea en esta doble vida, y entonces de pronto siempre va a ocurrir un pequeño desliz. Desde otros tipos de terapia, desde otras perspectivas, es como de tú querías que te atraparan, y no siempre es así, simplemente es como un desliz. Pasa. A veces sí quieres que te atrapen porque ya quieres dejar la relación o lo que tú me digas. Ahorita justamente es un punto a exponer dentro de los objetivos o las metas con Sofía, es cuál es la visión de la pareja, pero hay ocasiones en las cuales sí va a ser un error genuino, donde yo no quería que me expusieran, y de pronto pues sí, ocurrió. Ahora sí que termina siendo un episodio de exponiendo infieles. Sí, creo que la parte más dura de este caso en particular, porque bueno, creo que un desliza, como lo vienes mencionando, es mucho más sencillo de trabajar, pero aquí, digo, vendría a establecer también la postura de Luis, que ese sí ya no nos la sacó Gemini, como tal, y bueno, Sofía, que no sabe qué decisión tomar. Exactamente, bueno, el desliz es la notificación. Ya decía yo. El error es la notificación en específico que de pronto le cae, porque sí, el error es de pronto lo dejó abierto la tablet por lo que escuché, y de pronto llega la notificación. No, una relación de meses no puede ser un desliz. Entonces, sí, efectivamente, eso es importante. Aquí es de hecho algo que se añade muchas veces a este tipo de temas. Desgraciadamente, cuando una infidelidad ocurre, hay muchas ocasiones en las cuales la gente dice, bueno, un desliz lo puedo permitir o lo puedo inclusive tolerar. Pero una relación per se ya está hablando de elementos diferentes. Ya no es solamente un apartado físico-sexual, sino ya estamos hablando de elementos emocionales muy incorporados, y donde estás buscando tener una relación con una persona. Entonces es una cuestión muy compleja, justamente. Ahora, en ese sentido, hay diferentes elementos a tomar a consideración. El primero, y que justamente ahorita vamos a ir visualizando, son los objetivos. Imaginémonos que tenemos a una Sofía que ya fue mencionando todo esto. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo fue la situación? Ya te expuso cómo se enteró sobre la infidelidad. Y entonces ese es el momento donde uno como terapeuta muchas veces le dice al consultante, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que esperas tú de esta terapia? ¿Y qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Entonces, esto es lo que ya te va mencionando una Sofía, donde ya te fue mencionando cuál es la situación, ya te fue mencionando justamente, pues ahora sí que cómo fue que llegó, y de ahí empezamos a establecer entonces los objetivos de terapia. Es decir, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es el interés? Porque justamente en ese sentido los motivos de consulta están muy claros. Los motivos de consulta es, hubo una infidelidad y me estoy sintiendo muy mal. Efectivamente, como lo expusiste, hay un tema de trauma agudo, hay un tema de
estoy hipervigilante, estoy revisando todo. Súper me siento muy mal, pero el objetivo terapéutico es la parte que también vamos a ir revisando. Y que en este caso, justamente, si, por ejemplo, Gemini lo que hace es que nos establece algunos objetivos terapéuticos. Primero que nada, señala que Sofía busca lograr una regulación de la respuesta emocional al evento traumático. Esto significa reducir su ansiedad, porque ahorita está en un estado de shock y está mal. Entonces lo que quiere es reducir su ansiedad. Lo segundo es permitirse expresar y procesar el dolor y la ira para que pueda integrar la infidelidad. El tercer objetivo que se señala que busca Sofía es recuperar su autoconcepto y, sobre todo, independientemente de la relación, ya sea que esté o que no esté en la relación, que pueda recuperar el autoconcepto. Y finalmente tomar una decisión informada y saludable sobre el futuro de su relación. Esto significa, primero tenemos que revisar si Sofía y Luis van a poder estar juntos, asimismo como que Sofía pueda tomar una decisión mucho más informada. Completamente. Entonces, básicamente es lo que hay que ir revisando. ¿Cómo se hace esto? Primero que nada, en una sesión lo primero que vamos a hacer probablemente es validar mucho cuáles son las respuestas emocionales que están presentes. Ahorita tenemos una Sofía que está constantemente hipervigilante, ansiosa, con ansiedad, no puede dormir, uno que otro síntoma somático. De hecho, perdón que te interrumpa, pero ahí sí justamente yo pensaría que el objetivo global de Sofía sería tomar una decisión. Desafortunadamente aquí sí, porque es como el objetivo primario y los objetivos secundarios que vamos visualizando, ¿no? Sí. Entonces, para llegar a este objetivo primario, primero tenemos que estabilizar a Sofía. Exacto. Y de hecho, ahí sí yo empezaría con toda esta ansiedad, como lo venías mencionando, porque entonces ahí sí pensemos, nada más, imagínate lo que es pasar una noche de mal dormir, imagínate una constante, aparte del perro coraje que trae atorado Sofía con justa razón. Entonces, es donde tienes que empezar a lograr un desfogue sano y para, bueno, sobre todo que duerma y descanse también para ir disminuyendo la ansiedad y ahí para empezar a estabilizarla. Exactamente. Sí, aquí Gemini no nos lo definió. Yo pensaría que tenemos un Luis súper arrepentido que quiere recuperarla. A lo mejor ahí sí, pero bueno, también hay factores importantes, con cinismo o sin cinismo. Ok, vale. Vamos a explorar ambos justamente porque esto que mencionas, tenemos un Luis que probablemente está muy arrepentido. Hay que tomar a consideración esto, qué tanto la pareja puede estar arrepentida. Y esto también no solamente te lo va a señalar o no solamente te lo va a decir la verbalización de la culpa, porque esto justamente normalmente pasa. Tienes a la persona que llega, que te menciona que le fueron infiel y que entonces la pareja está constantemente de perdón y disculpa y esto y constantemente verbalizándolo. Y entonces en ese sentido diremos, bueno, sí, tenemos a una pareja que está constantemente intentando solucionarlo. No, tenemos a una pareja que está en culpa, pero no intentando solucionar algo. Entonces son dos elementos muy importantes. El primero, sí necesitamos que haya culpa para que podamos decir vamos a intentar solucionar o resolver esta relación, pero lo segundo es, después tenemos que ir visualizando qué tanto la persona está con interés o con intencionalidad de hacer acciones para aliviar la dinámica de relación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es perdón, una disculpa, pero tú también reaccionaste muy mal cuando te enteraste. Me mentaste la madre, me dijiste algo, te enojaste, y así no se pueden resolver las cosas. O sea, por eso la culpa es tan importante en esos momentos. Porque también me ha tocado ver los casos en donde el cinismo está a todo lo que da. No es cierto. A ver, es que aquí tengo el mensaje, ahí está. No es cierto, yo no hice eso, me están inculpando, estás loca, bla, bla, bla. Digo, aquí ya estamos hablando de situaciones muy complejas, porque ya en este segundo ejemplo es donde estamos entrando en una violencia, un gaslighting brutal y bueno, dependiendo de la persona es donde puede llegar a cuestionar su propia, se me fue la palabra, como su propia realidad, su propia realidad, su propia visión. Entonces ahí ya estamos hablando de una situación de violencia bien compleja también. Exactamente. Incluso hay momentos, se puede tergiversar la situación en específico de el enterarse, por ejemplo, en un ¿por qué viste mi tableta? ¿Por qué viste mi celular? ¿Por qué viste eso? A ver, fue una situación fortuita. Luego inmediatamente.
Exactamente. Mi privacidad, no tenías que verlo, yo te lo pude haber explicado, pero como lo viste de esa forma, ya te creaste una historia. No, y eso es un punto súper importante, y eso pasa mucho. Se tergiversa tanto la historia que la gente termina indicando que el problema fue ver el celular, a la tableta o lo que sea sin el consentimiento. Sí, efectivamente, te metiste a la privacidad de lo que tú me digas, pero fortuitamente también te diste cuenta de esta bronca, que esta bronca es bastante mayor y bastante prioritaria. Entonces, esa es la parte inicial. Ahora, ¿qué es importante tener a consideración? Factores que sostuvieron o que nos llevaron a esta situación. Tienes, por ejemplo, y señalaste dentro de todo lo que fue la relación, tienes una evitación activa. Tenemos a un Luis y a una Sofía que constantemente evitaban el conflicto, el pleito y la dificultad. Esto nos va a llevar justamente a una insatisfacción general de lo que es la relación. Es decir, tienes a una Sofía que te llega a sesión diciéndote: me siento muy mal, me siento terriblemente desregulada emocionalmente, triste, llorando, lo que tú me digas, pero la relación de por sí no estaba del todo bien. Entonces, yo también tengo que saber cómo priorizar la situación. Esto te agarró de sorpresa, la infidelidad, pero no la insatisfacción de la relación. Entonces, eso también es importante, porque es parte de lo que tenemos que ir visualizando. No está chido la infidelidad, no está padre, pero tenemos tu matrimonio ya no estaba bien. Exactamente, tenemos un problema en el matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio que quieres resolver? ¿Cuál es el matrimonio que quieres salvar? ¿Un matrimonio que de por sí estaba mal? Entonces, eso es importante porque significa, esa es la parte que muchas veces no visualizamos cuando decimos: quiero saber y decidir si estar con él o no estar con él y perdonar la infidelidad. Esa es una de las partes. Perdonar la infidelidad es una de las partes, pero la segunda es: ¿a qué relación vas a regresar? Justamente, porque luego llegan con esta demanda demasiado tosca. Quiero definir ahorita y demás, y necesito saber si sí o si no. Pero es que efectivamente muchas veces nos podemos ir ahí con el discurso del paciente y entonces llevar hacia una mala decisión. Entonces es ahí donde justamente, shock inicial, trabajamos todas estas emociones intensas, todo este enojo, esta negación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí es donde viene la parte compleja, porque es empezar a visualizar con el paciente el verdadero matrimonio o relación que tenía. Y puede que no sea grato ante sus ojos, porque entonces ahora sí viene todo el desborde emocional, pero es que, a ver, vienes contenida desde hace años, porque ustedes no hablaban desde hace años, y entonces ahorita quieren lograr esa comunicación, ahorita sí quieres que te entienda, quieres que se pongan las pilas, quieres que esto, y tú también, pero entonces ahí es cómo lo hacemos por todo el impacto emocional que hay por el evento precipitante. Lo cual justamente cuadra mucho con uno de los elementos que la misma Sofía señala, y es: ¿qué falló en mí? Yo como esposa, dentro de mi propia imagen, ¿qué falló en mí? Hay muchos momentos en los cuales justamente la persona a la que le fueron infiel empieza a revisar y a cuestionarse a sí mismo si ellos fueron el motivo o lo que provocó la infidelidad. Revisando justamente, tal vez no estuve tan pendiente, no estuve tan presente, me dejé físicamente, no estuve ahí tal vez sexualmente. Entonces empiezan muchos cuestionamientos en ese sentido. Y esta parte es tricky porque normalmente dependiendo de la persona, lo que normalmente veo es como primero esta asunción de la culpa. Es que por mi culpa y demás, ahí hay que empezar a revisar creencias anteriores, cómo percibió el matrimonio, cómo percibía su relación, el grado de responsabilidad, porque hay quienes la asumen de golpe y hay quienes definitivamente, no, está bien, me pendejo, que no sé qué, yo esto y aquello, y es como, a ver, aguanta, necesitamos empezar a revisar por eso genuinamente cómo estaban. Ya que empezamos a aterrizar justamente toda esta parte de lo que realmente había, y ahí ya estamos hablando de varias sesiones, porque resuélvemela en caliente, no te puedo resolver en caliente. Hay un elemento muy importante dentro de una situación así, y es: no voy a irme con elementos morales dentro de este tema de infidelidad. Eso también es importante. Porque generalmente dentro de una situación así, lo primero que ocurre es que está mal porque él me fue infiel, o yo soy la que está mal porque lo permití, y entonces entramos en una dinámica de
qué está bien y qué está mal. Si yo me voy con ese discurso, se va a hacer un desastre. Porque lo único que estoy haciendo al ir a consulta es buscar un culpable. Entonces, desde ahí no vamos a poder solucionar mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Reestructurar esta narrativa y este discurso a identificar si hubo dificultades, si hubo problemas, hubo una infidelidad, pero en ese sentido, ¿cuál es la solución que quieres obtener? ¿Qué es lo que necesitas? Regresar a una relación, saber terminarla, quieres aprender a solucionar justamente estas emociones que están siendo tan difíciles y fuertes para ti. Ok, vale, pero en ese sentido yo no puedo irme con un discurso de bien o mal en cuanto a lo que es la infidelidad. Y esto es una cuestión muy interesante y que la verdad es que si tú escuchas esto sesgadamente vas a decir ¿cómo que está bien o cómo que está mal una infidelidad? Y entonces ahí vas a estar de hater. Pero eso es importante porque si yo me voy con esa narrativa, entonces lo único que tendría que ser, ¿para qué viene una persona a terapia? Para que yo le diga, pues sí, el otro es el que estuvo mal. Justamente. Punto. Tú hazte la víctima, sigue llorando, miéntale a la madre, cúlpalo y ya. Para eso, honestamente, mejor vete con tus amigas o con tus amigos. O sea, no vayas con un terapeuta. Porque de hecho en terapia ahí es donde vamos a empezar a trabajar justamente arreglar. Independientemente ya si sea arreglarte a ti y la relación, pero la perspectiva siempre va a ser arreglar. Un punto también donde hay que ser muy cauteloso es no emitir juicios que puedan llegar a predisponer a la persona, porque aquí sí es muy independiente lo que yo piense. Llegan a consulta y me han señalado, es que estaría muy enfermo de mi parte regresar. Yo siempre les digo, depende, o sea, mi opinión no cuenta, sino más bien es qué te va a dar paz a ti. Trabajar en tu matrimonio, sí, ok, se hizo un cagadero, pero si estás con toda la disposición de arreglarlo, claro que se puede y es completamente válido. Claro. Pero esto va a ser una decisión que en este caso hay que empezar a ayudar a Sofía y a orientarla, pero aquí lo más importante creo que va a ser en sentido con sus propios valores. No lo que quiere el entorno, porque, ojo, también aquí entra un factor importante, la familia. Claro. Luego si la familia o las amigas se enteran, le dan cuerda como hilo de media. Claro. Y es ahí donde quedan de lado los valores de la persona. Sí. Entonces, ojo, porque en este caso, pues habría que primero revisar cómo están los valores de Sofía para poder empezar a determinar qué es lo que ella quiere. Exactamente. Entonces... Y aparte tenemos una chava que se casó muy joven. Muy joven, claro. Empezaron a trabajar y fue donde no mencionan mucho qué tan madura estaba la relación e incluso qué tan maduros estaban ellos mismos para afrontar este compromiso. Hay una palabra que sí lo menciona y es prematuramente, que la familia y los del entorno señalaban que estaban comprometidos, pero era de manera muy prematura. Y se los reforzaron. Y se los reforzaron justamente. Viene lo que es la vida laboral, y a partir de la vida laboral es donde empieza una crisis justamente de la relación. Esto es importante porque justamente son elementos que nosotros vamos a ir visualizando. La crisis de la relación inicia con la vida laboral y la vida laboral es uno de los elementos más importantes. Ellos se conocían como una relación sin trabajo y al conocerse como una relación que trabaja, empezaron a dejar de reconocerse a sí mismos. Entonces, eso es uno de los elementos a trabajar posteriormente. Ahora, en el caso específicamente de la dinámica y de la infidelidad actual, ¿qué es lo que yo haría también dentro de una primera sesión y sobre todo con la pregunta con la que prácticamente todas las personas llegan a una consulta cuando les han sido infieles? ¿Debería o no continuar con esa persona? Y la respuesta que yo normalmente doy es: en este momento probablemente vas a tener que seguir ahí. ¿Por qué? No lo sé. Porque no hemos evaluado si deberías salirte de la relación. Si tú tomas una decisión tan importante de buenas a primeras, puede ser que eventualmente regreses y te sientas culpable y te sientas exhibida o exhibido porque tomé una decisión muy pronta. Resulta ser que siempre sí quise trabajar en mi relación. Ya le dije a todos que era un maldito hijo de la fregada el pobre Luis, y ahora toca no solo resolver mi relación, sino resolver la vergüenza de haber ido con todos. Justamente. Y a partir de ello
que no lo estén señalando. Entonces, desde ahí, si el propio Luis, y esto es importante, si Luis fue infiel, pero no violento, te voy a señalar eso. Porque si Luis, además de eso, me hablaras de una dinámica violenta, sí te diría... Ay, sí, ya es diferente. Es diferente, ya es otro boleto. Punto. Por eso mencionaba yo lo del gaslighting y dependiendo de qué postura tomara, porque esto nos ayuda a poder visualizar muy bien hacia dónde va. Porque si llega con esta postura de violencia, ahí sí es, mija, te vas a tener que aguantar si te quedas ahí y es una relación tóxica. Sí, porque regresamos al punto. La infidelidad solamente es ese momento donde se visualiza que estamos mal. O sea, es el momento de crisis. Todavía falta un montón por descubrir. La punta del iceberg. Exactamente. Lo más probable es que en los meses siguientes Sofía diga, ok, me di cuenta de que sí, nuestra relación no estaba bien. Me di cuenta de que me estaba haciendo gaslighting. Me di cuenta de que era una persona muy violenta psicológicamente. Me di cuenta de que me estaba mintiendo todo el tiempo. Me di cuenta de que era una persona que inclusive ejercía violencia económica. Lo que tú me digas. Cuando ya empieza todo eso a relucir y a salir a la luz en las sesiones siguientes, semanas siguientes, meses siguientes, esos son momentos en los cuales justamente uno empieza a hacer todavía más explícito este tema de sí, tal vez deberías dejar a Luis. Pero antes hasta ese momento, en la primera sesión, cuando me llegas con todo esto, todavía no lo sé. Por esa misma razón te voy a decir, no estoy tan seguro. Vamos a tener que evaluar si vale más la pena quedarte o no dentro de la relación. Entonces, eso es importante, porque normalmente lo primero que pasa es que, nos separamos y ya separados empezamos a revisar si queremos estar o no juntos. ¿Es una segunda opción? Es una segunda opción si está dentro de las posibilidades, porque hay veces donde por el tema económico, porque vivimos los dos solos aquí, no lo sé. Muchas de las veces no es viable. A veces en el primer instante pudiera ser lo más sano dependiendo, porque es como, nos estamos dando un respiro los dos para procesar qué es lo que pasó, porque en este caso también viene, Luis tiene que tomar una decisión, o se queda con Sofía o se queda con esta otra chica, y entonces ahí es donde Sofía también tiene que decidir, si llegan a coincidir los dos, ese ya es otro boleto, pero si no coinciden, ahí es donde seguir con el duelo, pero de forma distinta. Porque entonces, si en este caso de que ellos regresaran de entrada a terapia de pareja, sí o sí, diría yo, pero muy importante, donde también tenemos que empezar a trabajar con Sofía justamente esta seguridad y para volver a confiar en Luis, porque esto justamente fue lo que se rompió en este hipotético de vamos a regresar los dos. Entonces, ojo, porque es ahí donde empezamos con todas estas conductas anticipatorias de ansiedad, justamente, que hay que empezar a regular, porque si no, Luis se podrá portar muy bien, pero si Sofía no da la oportunidad de confiar, tarde o temprano va a hartar a Luis. Y entonces ahí se empiezan a voltear los papeles. Así como Luis tiene que dar muestras de confianza no solicitadas, Sofía tendría que aprender a dar oportunidades de confiar aunque no se sienta del todo segura, porque es parte del mismo trabajo y porque los dos decidieron trabajar en conjunto para continuar la relación. Y justamente eso que acabas de decir al final es la clave. Porque a lo mejor tú, que estás del otro lado, estás diciendo, no, ¿por qué Sofía tendría que hacer algo si el que fue infiel fue Luis? Porque estás intentando, Sofía, estar en una relación con Luis. Luis puede hacer todo lo que esté en sus manos para hacer que confíe nuevamente Sofía, pero si Sofía no intenta también estar en disposición de confiar en Luis, esto no va a funcionar y no va a servir. Y entonces esa es la parte importante, por eso lo que mencionaba, están esas dos posturas: o continuamos juntos y revisamos si vale la pena separarnos, o nos separamos con la visualización de poder estar juntos. Pero lo que no se debe hacer es tomar una decisión precipitada y pronta. Como vi la infidelidad, entonces vete a la fregada, nunca más voy a volver a estar contigo, le digo a todos que eres un maldito poco hombre, y entonces a partir de ello
Cuando regrese Luis, entonces, híjole, me está poniendo a dudar, no lo sé, tal vez sí, que es lo primero que ocurre, sobre todo en ese sentido, cuando llego de primera instancia con las amigas, o sea, por ejemplo, siendo Sofía, llego con las amigas y es en ese momento, es que mándalo a la fregada y no sé qué, te dijimos que sí, yo ya sabía que ese era un mal hombre y tú no te diste cuenta, y entonces empieza el sesgo. Entonces, eso es una parte muy importante, porque aquí también un elemento bastante relevante va a ser el entorno. Si Sofía, por ejemplo, está apoyada o no por el entorno, si Sofía va a ser juzgada o no por el entorno, si Luis va a ser juzgado o no por el entorno, porque en ese sentido, si Sofía, por ejemplo, no tiene una red de apoyo grande, ¿qué va a pasar si su única persona con la que confiaba, que era Luis, se va? Claro, va a estar en una dinámica donde no va a saber ni qué hacer y solamente va a estar en dimes y diretes con Luis, y solamente va a estar regresando y terminando, regresando y terminando con Luis, porque no tiene nadie más con quien estar. Justamente. O que tenga una familia que todo el tiempo esté juzgando a Sofía, es que tú, porque te metiste con él, ya lo sabía desde el primer año, pero tú no haces caso, y entonces vamos a tener una Sofía con vergüenza, una Sofía que todo el tiempo va a estar diciendo, pues sí, es que yo no puedo ir con mis papás porque ellos ya sabían y porque yo lo hice mal. Entonces, todos esos elementos son importantes a tomar a consideración cuando ocurre una situación así. Por esa misma razón, la primera decisión no es ya mandarlo al demonio, a menos que haya violencia. Ojo, importantísimo, no es mandar al demonio. Y a lo mejor tú en este momento te estarás preguntando, oye, pero hay infidelidad, entonces hay violencia. No, la infidelidad no es sinónimo a violencia, ¿vale? Porque la infidelidad no tiene muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, específicamente en el caso de Luis, no tiene la intencionalidad de dañar explícitamente a Sofía. Tiene la intencionalidad de un escape, porque se señala justamente la infidelidad es un escape, una vía de escape de la relación. No tiene la intención de lastimar a Sofía, tiene la intención de escapar de la relación. De hecho, esto es un dato que tenemos que revisar justamente en el mismo proceso. ¿Cuál es la función de la infidelidad? En el caso de ellos en particular fue muy específico porque el matrimonio ya venía mal. ¿Por qué esto es importante? Porque tal vez, solo tal vez, arreglando entonces el matrimonio, sería mucho más fácil para Luis quitar esta segunda pareja, o incluso que llegue a buscar o que genere otra infidelidad. Por eso es donde empezamos a revisar y a rastrear, y esto a nosotros nos da indicadores de si vale o no vale la pena también ir por esa línea, más que nada. Obviamente, esto ya estoy hablando un poquito más de el proceso de Luis, y tal vez dentro de una terapia de pareja. Pero recapitulando un poco, dentro de Sofía, lo primerito yo diría que sería más bien la contención y validación emocional de Sofía, del enojo, estrategias para poder manejarlo, procurar su descanso, su bienestar, pero sí resaltando que no es momento aún para tomar una decisión, porque pudiera ser una decisión precipitada. Entonces se le contiene y se le dan herramientas. Regulación emocional, respiración, mindfulness, todo lo que hemos abordado en otras ocasiones. Si tienes alguna duda, entonces también revisa los otros videos donde hemos hablado un poquito del tema, por ejemplo, de ansiedad. Revísalo ahí. Hay estrategias que puedes ir intentando. Segundo paso, ahí sí también yo fortalecería redes de apoyo, pero redes de apoyo muy específicas para que ella no tenga esta explosión o este desborde emocional de con quién ir. Exacto. Y entonces ahí sí revisar con quién pudiera hablar y mitigar esta parte de que la lleguen a juzgar. De hecho, por lo mismo de que ya decían de que era un matrimonio que, bueno, cuando se casaron todo el mundo le reforzó a pesar de que fue prematuro, eso a mí ya me indica que las amigas no le están diciendo la verdad. Entonces, ahí es donde hay que revisar muy bien quién le pudiera apoyar en este proceso. Sí. Ya de ahí es empezar, ok, ya estás un poquito más tranquila, vamos a recapitular. ¿Qué está pasando en tu matrimonio? Claro. O qué estaba pasando, ¿no? Ya tomar distancia a lo mejor con Luis, evitar cierto contacto con Luis en lo que ella se va regulando. Dato curioso, Luis también tiene que validar su enojo porque él fue el que hizo la transgresión, más que nada. Sí. Y entonces, aquí sí, ya con toda esta información
continuación vamos desmenuzando, ok, ¿vale la pena o no vale la pena? Siempre dejándole la última palabra a Sofía. Sofía es la que tiene que decidir. Claro. Eso, ahí sí, ya que van saliendo toda esta parte, vamos trabajando también a la par las culpas de Sofía y bueno, decíamos que no sabemos qué tanto tenía esta tendencia de la responsabilidad, claro, para que ella pueda identificar muy bien en qué la regó y en qué no, y que a lo mejor pudiera llegar a estar asumiendo, porque de primera instancia yo la regué, yo la cagué, no necesariamente. Claro. Entonces ahí sí tener mucho cuidado para proteger justamente la autoestima de Sofía. A ver, esto fue decisión de Luis. Tu error fue este en específico, lo puedes resolver así, de forma muy específica, siempre orientado a soluciones, básicamente. ¿Y por qué lo señalo? Porque si desafortunadamente te toca una situación de estas, es donde no esperes que tu terapeuta te lo resuelva en una primera sesión, tienes que esperar. Recordemos que no se toman decisiones ni muy feliz ni muy enojado, porque si no nos puede llevar a todos estos errores que mencionamos hace un momento. Exactamente. Y si tú también te vas dando cuenta de que hay elementos que quieras añadirle justamente a este caso de Sofía, te vas dando cuenta de, oye, pero ¿qué pasa si Luis, no sé, tuviera otra familia? O ¿qué pasa si Sofía, pues, no sé, era dependiente económicamente de Luis? No sé, ¿qué pasaría en estos hipotéticos? Velos poniendo en la cajita de comentarios, porque justamente eso nutre este tipo de videos de Sofía y de Luis, y la verdad es que nos encantaría justamente empezar a evaluar todos esos elementos. Estamos pendientes justamente de los comentarios y de todo lo que nos van escribiendo en redes sociales también. Entonces estaría buenísimo que le fueran añadiendo todos estos elementos. También recuerda que si nos estás escuchando en YouTube, recuerda darle like, compartir y suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos videos. Si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartirle este episodio de podcast a alguna persona que lo necesite. Te decimos otra vez, deja tu comentario ahí para Sofía también. ¿Qué es lo que a lo mejor también tú has hecho que te ha funcionado? Eso estaría buenísimo. Sí, claro. Y te lo vamos a agradecer un montón. De mi parte, Guillermo Pacheco, conmigo estuvo el día de hoy. Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.